Halloween, mi segunda fiesta favorita, porque está después de varias fiestas familiares, claro. Lo que eso significa que no celebro Halloween, celebro Día de Muertos. No digo que esté mal ni nada, pero quisiera divertirme un poco. Pero bueno, Halloween. ¿Qué día es hoy? No mames, estamos en noviembre. ¿De qué tema podemos hablar? Bueno, a ver. Ideas, salgan. Oh, SCP. Bueno, ¿por qué no? Ajá. Hola y sean todos bienvenidos a este especial de Halloween. Lo sé, me tardé unos tantos meses realmente en regresar aquí, así que bueno, disfrutemos que estoy aquí. Hoy volvemos a tomar el tema de este maravilloso mundo de los SCP, desde donde te puedes encontrar cosas tan inofensivas como un monstruo gelatinoso hasta un destructor de universos, y así con los SCP que veremos el día de hoy. Veremos sus características para analizarlos y soltar un comentario sarcástico aquí y allá, como siempre lo hemos hecho. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Puesto 1. SCP-458, la mejor pizza del mundo. El SCP-458 es una caja de pizza de tamaño grande de la cadena de pizzerías Little Caesar, de la variedad Hot and Ready. Está hecho en un cartón simple, las medidas de la caja son inserte medidas de la caja aquí y pesa de inserte peso aquí gramos dependiendo de los aderezos que contenga. Como resultado de la naturaleza inusual de SCP-458, su medición de peso es inestable. Lo que es una rareza a SCP-458, aunque parezca una caja de pizza ordinaria, es que cuando entra en contacto con las manos humanas, SCP-458 se replica instantáneamente e inconscientemente a los gustos del propietario de la pizza, como su salsa favorita, el queso, su corteza y su cubierta. La pizza no se limita solamente a la marca Little Caesar, sino como la mejor pizza de todas las marcas, así como marcas de pizzas locales e incluso si han sido producidas a mano. Parece no haber límite en su capacidad, excepto que solo puede tomar ingredientes comestibles para los estándares humanos normales. Así, no dice acá apenas anexo 1, así que no lo voy a poner acá. La caja parece ser indestructible. Todas las pruebas para destruir o desarmar la caja han sido infructuosas. Se asume que la caja es semi-inteligente y por lo menos tiene la suficiente capacidad telepática o empática para saber cuáles son las opciones personales del propietario sobre la pizza. Después de pruebas constantes con SCP-458, demostró el poder de generar las pizzas infinitas, pero con otros pocos usos. Desde entonces, SCP-458 se ha colocado dentro de la cantina en un sitio 17 gratis a todo el personal, después de que se le haya permitido su uso abiertamente, o mejor dicho, libremente. La moral del personal se ha demostrado que aumentó drásticamente gracias a esto. Este SCP es súper bueno, o por lo menos a mi parecer, porque o sea, ¿a quién no le gustaría comer su pizza favorita todos los días? Sentir los sabores dulces o amargos, así como sentir lo crujiente del pan de la pizza. O sea, puedes convertir un pedazo de pizza normal en lo que tú consideras gourmet. O sea, es... Uff. Puesto 2. SCP-517, la máquina de predicciones. El SCP-517 es una máquina de clarividencia, la cual mide aproximadamente 2 metros de alto y contiene un títere mecánico junto con una vela eléctrica dentro de un vidrio y un estuche de madera. Los exámenes han mostrado un diseño interno consistente con el de máquinas similares. En el panel superior, las palabras "las predicciones de la abuela" están pintadas en la señalización empotrada. El títere, en su interior, tiene la forma de una anciana, con una blusa blanca y un mantón azul. El cable de alimentación del objeto ha sido cortado aproximadamente a 15 centímetros desde su base y parece haber sido separado de forma algo inexperta de su fuente de alimentación original. No ocurre ninguna reacción si una moneda es insertada en la ranura, pero una vez cada hora el objeto se activará automáticamente si un individuo, a partir de ahora lo llamaremos objetivo, entre en su campo de visión. El títere se girará
para mirar directamente al objetivo y dispensará una tarjeta de la fortuna por la ranura de su parte frontal y cesará sus funciones. El proceso es completamente mecánico y el objeto no muestra signos de conciencia. Véase el anexo con la transcripción de ejemplos de fortunas. El individuo que activó a SCP-517 se convertirá en el objetivo de una entidad o grupo de entidades que atacarán a las 1:43 am en la hora local de la mañana siguiente. La entidad o entidades denominadas SCP-517-01 tiene la apariencia de un número variable de brazos largos y multiarticulados, perdón por la dislexia, entre 10 y 3 docenas, que inicialmente aparecen en una sola área. Los brazos parecen ser completamente corpóreos y aparentemente se pueden extender en forma indefinida. La entidad inmediatamente se apresurará hacia él o los objetivos y tratará de agarrarlos o capturarlos. Si la persecución resulta lo suficientemente desafiante, se comenzarán a generar brazos adicionales en forma constante y las proximidades de la víctima con el fin de facilitar la captura. Las áreas elegidas son generalmente lugares bajos, estrechos y oscuros, como sótanos y armarios, y no cambiarán durante un ataque dado. En todos los casos, los objetivos han sido capturados rápidamente arrastrados hacia la zona elegida de SCP-517-01 y salvajemente golpeados hasta el amanecer. Se ha documentado a la entidad saliendo del sistema de ventilación de un edificio de oficinas, llevando un objetivo hacia un cielo raso, arrastrando otro objetivo bajo una cama y sacando un tercer objetivo a través de una rejilla de alcantarillado. Todo intento de entrometerse en este incidente resultará en los agresores humanos siendo arrastrados al ataque. Los restos de las víctimas son reducidos a censurado y saga. A la fecha no han habido sobrevivientes. Si más de un individuo activa el objeto en el lapso de un día, todos se convertirán en objetivos del ataque de la siguiente noche. SCP-517-01 aparecerá desde varias áreas, mientras caza múltiples objetivos. Sin embargo, debido al caos resultante durante la prueba 517-34C, durante la cual esto fue descubierto, se deben tomar todas las medidas para evitar múltiples activaciones. La visión remota de los lugares de origen previstos de SCP-517-01 durante las pruebas revelaron brazos extendiéndose desde puntos alrededor de las esquinas y fuera de cámara, eventualmente agolpando la transmisión de video. Ha aparecido ADN humano fragmentado sin identificar en las áreas utilizadas por SCP-517-01. Su origen último es todavía desconocido en la actualidad. Este es uno de los SCPs más raros que he leído hasta el momento, ya que no solo parece una inofensiva máquina que, entre comillas, predice el futuro, sino que lo condena para que sufras una muerte lenta y dolorosa. Así que, si ves a lo lejos una máquina como estas, creo que lo mejor sería, no sé, alejarte. Y pensándolo bien, este ente modifica tu futuro a punta de madrazos. Puesto 3, SCP-949, Wondertainmentlandia. El SCP-949 es un gran parque de diversiones localizado en el estado de Pip, el cual, de acuerdo a la puerta de entrada y varios documentos dentro del parque, es designado como Wondertainmentlandia. SCP-949 ha sido observado desaparecer periódicamente de su localización en varias ocasiones, a menudo reapareciendo en varios días después con nuevas instalaciones. Las instalaciones dentro de SCP-949 han demostrado muchas propiedades anómalas, de las cuales más información está disponible en el registro hijo de put de estación 949-1. Estas instalaciones anómalas no parecen causar intencionalmente daño a los humanos y no han ocurrido bajas durante la exploración de SCP-949 hasta el momento. Todas las instalaciones de SCP-949 son monitoreadas y mantenidas por instancias de SCP-949,
SCP-949-1. Las instancias de SCP-949-1 parecen similares a mascotas de parques de diversiones típicas, y sus disfraces representan una variedad de animales. Todas las instancias de SCP-949-1 parecen vestir un disfraz único y no se han visto duplicados a la fecha. Las autopsias realizadas a instancias recuperadas de SCP-949-1 muestran que su interior está compuesto completamente de lana, confirmando una falta de presencia humana. Las instancias de SCP-949-1 consistentemente mantienen una actitud alentadora a pesar de la situación, incluso cuando están siendo diseccionados o heridos de otra manera. Varios anuncios de SCP actualmente en contención están presentes en forma de pósters o souvenirs. Los SCP representados en estos anuncios incluyen, pero no limitados a, datos borrados, dice. Todos los SCP representados parecen estar relacionados con el individuo u organización conocida como Dr. Wondertainment. Esto, junto con el nombre del parque de diversiones, sugieren que esto es una creación de esa entidad. Ok. Esto es simplemente un parque de diversiones con una idea no malo. ¿Que no había algo más interesante? Bueno, no tengo mucho que decir. Es un parque de diversiones que al parecer fue creado por el Dr. Wondertainment y que lo habitan. Las cosas que lo habitan son botargas. Realmente no tengo mucho que decir, así que siguiente puesto. Puesto 4, SCP-181, el Rey Ícaro. El SCP-181 era un ente humanoide que residía en el interior de un complejo palaciego del siglo II en Puerto Isabel, distrito administrativo del área 08,C. Aunque muchos elementos arquitectónicos y decorativos de este complejo indican que se trata de una construcción sedita, SCP-181 repitió en múltiples ocasiones que procedía de una cultura muy posterior a la de los propios cesitas. Reclamaba títulos nobiliarios y reales de los que se han encontrado referencias oscuras pero consistentes en varios de los incunables palacios, de los que el más corriente es el Rey Ícaro, o mejor conocido como el Rey que Ardió. SCP-181 tenía la apariencia de un ser humano equipado con una máscara metálica que, según testigos visuales, sería de hierro colado, calcinado y que cubría casi todo su rostro, salvo ambas cuencas oculares. La piel de las cuencas oculares, incluyendo párpados, parte inferior de cejas y ambos ojos, dos estaban plenamente vitalizados y sangraban a menudo con la gesticulación facial del objeto. El resto del cuerpo de SCP-181 era el de un varón adulto de 1,85 m de altura, completamente calcinado. Pese a su condición, SCP-181 era capaz de moverse y hablar como lo haría un ser humano. La máscara de SCP-181 emitía llamas sin combustible, evidente de luminosidad, calor y volumen variables desde el momento en que fue descubierto por la Fundación. Estas llamas formaban una especie de disco flamígero que SCP-181 definía como su corona o su melena en torno a su máscara. En momentos excepcionales de inactividad, el fuego se reducía hasta que solo quedara una llama similar a la de una vela sobre la frente del sujeto. Durante los momentos de mayor actividad, ansiedad o agitación, las llamas se hacían violentas y voluminosas. SCP-181 fue extremadamente peligroso para cualquier ser humano con el que entró en contacto. SCP-181 era capaz de comunicarse en varios lenguajes anómalos, incluyendo lenguas enfíticas, hecho que aprovechó en todos sus contactos con el personal de la Fundación para emitir ofertas de servidumbre, amenazas, insultos y afirmaciones sobre otras anomalías. SCP-181 coaccionó a varios miembros del personal de la Fundación para que actuasen en su beneficio, obligándoles a jurar su lealtad bajo sus condiciones. En el momento en que algún sujeto que hubiera jurado lealtad a SCP-181 dejase de obedecerle, sin importar distancia o separación por barreras físicas, SCP-181 levantaba un brazo y cerraba el puño correspondiente. La cavidad torácica del sujeto en cuestión
ardía desde dentro, sobreviviendo consciente y capaz de sentir el dolor correspondiente hasta su muerte. Corazón y rostro son las únicas partes de estos sujetos que no ardían. De negarse a obedecerle, SCP-181 podía causar el mismo efecto sobre aquellos sujetos en el interior del espacio en el que solía residir. Un salón de audiencias orientado al oeste, con un trono de una roca metamórfica tallada cuya procedencia no está clara. Todas las superficies del salón están calcinadas y cualquier marca pictográfica en sus superficies se ha perdido. Pero se han detectado abundantes trazos de restos orgánicos que podrían pertenecer a cadáveres humanoides y mobiliario combustible. Es un humano de fuego. ¿Ya? ¿Ya? ¿No? ¿No? Bueno, SCP, este SCP, me parece curioso, sobre todo la parte como su forma de matar a la gente, que si no les obedecen, técnicamente quiere tener a un buen de súbditos, o mejor dicho, como lo dice su nombre, es un rey, que si no tiene súbditos, o los que se nieguen a ser sus súbditos, o los que se rebelen, los castiga, haciendo que ardan, como el fuego que tiene como el fuego que tiene en su máscara, o alrededor, mejor dicho. Y bueno, eso es todo. Vamos al siguiente puesto. Puesto 5, SCP-002, el cuarto viviente. El SCP-002 se asemeja a un tumor de crecimiento carnoso con un volumen de aproximadamente 60 metros cúbicos o 2000 FT al cubo. No sé eso, la verdad. Una válvula de hierro situada en un lateral conduce a su interior, que parece ser un apartamento estándar de bajo alquiler de tamaño modesto. Una de las paredes posee una ventana, aunque desde el exterior no se observa ninguna. Los muebles que contiene la sala, tras un examen minucioso, parecen ser de hueso esculpido, cabello trenzado y otras sustancias biológicas producidas por el cuerpo humano. Toda la materia probada hasta ahora muestra secuencias de ADN independientes o fragmentadas para cada objeto de la habitación. Hasta la fecha, el sujeto que ha sido responsable de la desaparición de 7 empleados. El sujeto me refiero al cuarto. También en el tiempo que ha estado en la instalación se ha amueblado por su cuenta con 2 lámparas, una alfombra, una televisión, una radio, un puff, 3 libros de un idioma desconocido, 4 juguetes de niños y una pequeña planta en una maceta. Las pruebas conducidas con una variedad de animales de laboratorio, incluyendo los primates superiores, no han logrado provocar una respuesta en el SCP-002. Los cadáveres tampoco producen ningún efecto. Cualquiera que sea el proceso que SCP-002 utiliza para convertir la materia orgánica en muebles, solo está facilitado por la presencia de seres humanos vivos en él. Este SCP es un clásico. ¿Quién ni lo ha escuchado o leído? Es un pendejo, la neta. O alguien que no ha sabido nada de SCP hasta aquí. Pero bueno, aquí estamos para resumir todo. El SCP-002 es un cuarto viviente, en pocas palabras, que consume carne viva específicamente de humanos y los convierte en muebles. Y ahora que estaba escribiendo esto, me imagino a los muebles así con caras, así como de la naranja molesta. Pero volviendo al tema. Este cuarto, sí se le puede llamar así, es inofensivo si nadie entra. Pero la pregunta es, ¿qué les pasa a la gente que entra y después de eso son convertidos en muebles para el cuarto? ¿Cuál es el método que usa el cuarto? Y una pregunta aún más importante, ¿por qué no estás suscrito a mi canal? O sea, suscríbete si has llegado hasta acá. ¿Sí? Sí, gracias. Y bueno, ese fue el especial de Halloween. Atrasado como por 10 días, así que gracias por ver. Recuerda que si no estás suscrito, suscríbete para más videos como este. Y nos vemos hasta el siguiente eclipse solar. Chao, chao.